Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien, por aquí lejos viajando, pero aquí tratando de estar. ¿Dónde estás? En Pitalito. Ajá, Vitalito. Muy bien. Entonces ya estoy por acá Ahí. pendiente. Bueno, Ok, listo. Gracias. listo, aquí ya estamos con... Tú eres Sandra, ¿no? Sí, señor. ¿Tú sabes manejar la aplicación o te doy lineamientos de pronto para compartir contenido? No creo que ahí voy, si algo lo molesto, pero creo que sí, he podido. Bueno, listo. Aquí ya está, entonces ahorita estoy pendiente con todos que estén entrando, ¿no? Sí, señora, ya todos van a estar entrando. La sesión ya se está grabando, ¿listo? Bueno, listo. ¿Y Patricio? Patricio se conecta por el mismo enlace, profe, con el que empiezan los demás muchachos. Bueno, listo, perfecto. Entonces yo creo que ya estamos acá listos. Bueno, cualquier cosa yo te llamo. Eso sí, de una me llaman. Bueno, Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces estamos pendientes que estén conectando la gente. Bueno, De acuerdo. bueno, pues, bueno. Voy a ver un poquito cosas acá. Espérate, a ver, yo quedo por acá. Tenía por acá cositas. ¿Y qué haces en Pitalito? Estoy de regreso porque estuve en mesa de trabajo esta semana con WWF acá en Mocoa. Ajá. Entonces estoy de regreso y arriba aquí a visitar la familia. Ah, bueno, ¿tu familia está allá? La de mi esposo. Ya. Entonces, estoy por acá saludando. Ah, bueno. ¿Y estás con qué? ¿Con los distritos? Sí, señor. Ok. Entonces, mucho trabajo por hacer ahí. Ajá. ¿Y tu trabajo de este diplomado cuál es? Estoy trabajando con Pau Gil, con el ¿Con municipio de Pau Bogotá? Gil. Sí, de inundación en el área urbana. Ok. Pero resulta que, bueno, ahí tengo algo, porque en la marcha como más prioritarias para trabajar. Entonces estoy tratando de no dejarlas por fuera tampoco ahí. Ok. Pero sí, esta semana ha sido muy poco, la verdad, lo que he podido camellarle por ese tema del trabajo acá, pero ya espero Ok. los 2 días siguientes ponerme al día con todo. Ok. ¿No has montado todavía nada en el foro? No, en el foro no lo he montado. A ver quién tiene trabajo acá en el foro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, siente.
Espérate a ver esto cómo fue. Ujú. A ver, llamamos a Patricio, a ver. Herr Patrick, entonces. Ah, bueno, pues entrate que yo ya estoy adentro. Bueno. Bueno, listo. Bueno, pues, aquí estoy. Buenos días, César. Buenos días, ¿con quién estoy por ahí? Arlinson. Alison, entonces, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, bien, buenos días. Bien, bien, sí, señor. Ah, bueno, muy bien. ¿Cómo Sí. te ha ido? Bien, ahí estamos. Ah, bueno. Estamos pendientes que llegue más gente. ¿Cómo vas con tu trabajo? Bien, bien, bien. Apenas yo estoy iniciando, Ah, bueno, bueno. la verdad, con eso. Bueno, muy bien. Carol, ¿cómo estás?
Sí, estoy iniciando, pero como Hola, buenos días, ¿cómo están? buenos días. Muy bien. Bien, bien. Muy bien. Buenos Muy bien. días. Ah, Muy bien. bueno, me alegro. Ah, bueno. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Acá tratando de ser muy puntual. Ah, bueno, muy bien. Eso me alegra. Gracias, profe. Estamos esperando entonces que vaya vinculando más Estamos- gente y empezamos. Bueno. Listo. Ok. Es acá. Ok. ¿Qué, mijo? A ver, ¿dónde estás? Yo no sé, pero yo te veo a ti. Vamos a ver si esta vez es como la... A ver. Ok, sí, ya está perfecto acá. ¿Y yo estoy? Ya está vinculándose más gente. Ya está. Muy bien, Ya- perfectamente. Muy bien. ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Y tú qué? Ahí te veo comiendo chicle o tomando tinto o qué. Nada, voy a tomarme un tintico mejor. Yo también ahorita me voy a traer uno que ya lo tengo ahí calentando. Ah, bueno. Aquí está la gente ya por ahí toda. Bueno. Ahí veo que está Javier. Veo que está Sigo Ozono. Y no, que no, o sea, sí, pero ¿qué quiere decir cuando está tachado el micrófono? Que desactivaron su... Que no hay sonido. Ujú. Ah. Pero nos oyen, pero no hablan. Ya. Ah, muy Buen día, bien, ¿no? profe. Muy bien. Buen día, ¿qué hay? ¿Cómo Bien, estás? señor, bien, gracias. Saludo a Bueno, todos. Pues, a usted conectados también. hasta ahora. Bien. Buenos Ahí días ya para llegó. todos. Buenos días, Javier. Yo, Javier. Gracias. Muy bien. Buenos días, César. Bien. Ya ustedes me enviaron algunos trabajos, ¿no? Uno. Tengo varios trabajos acá, a ver si tengo quién. Javier Así ya me para... envió trabajo, Ay, trabajo o no. ¿usted cómo hace para ver eso al mismo tiempo que está mirando esto? No, está Pues ¿No se puede? porque abres tu archivo, bajas los archivos. Javier no me ha enviado trabajo, ¿no? Javier. No, César, todavía no. Ok, bueno. Tengo aquí el de Alexandra. ¿Cuál será este borrador para César? Ah, ok, ya listo. Este no. Diana Fernanda, lo tengo acá. Ok. Pues esperemos 5 minuticos más o si no empezamos, ¿bueno? Sí, ok. Entonces, Ok. mientras tanto, dime cómo abro yo eso otro o me toca traer otro computador. No, con el mismo. ¿Qué quieres hacer?
Pues quiero entrar a la clase y a los documentos que han enviado y a las réplicas y a todo esto. Ok, solamente tienes toda tu pantalla completa. Al ladito, salte de la pantalla, al ladito, entra a Universidad de la Amazonía. Ah, sí, aquí, Universidad UVLA. Eso, entra a tu campus virtual y descarga los archivos todos. Y espicho ahí. Sí. No. Voy a ir por un cafecito, ¿bueno? Bueno, muy bien. Mientras tanto. No puedo.
patricio.buen, miracedula.bh. No sé. Eh, ah. Bueno, Bueno, ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? Buenas. Bien. Buenas, buenas. Ya estoy por acá. Bueno, muy bien. Yo estoy tratando de ver cómo entro aquí, pero bueno. Magda, ¿cómo estás? Silvana, ¿qué tal? ¿Ya estamos por ahí? Omar, ¿qué hubo? Profesor César, buenos días, ¿cómo amanece? Muy bien, ¿qué tal de cosas? Bien, señor, de aquí me había estado llegando con la conexión, pues ya Ah, pudimos. bueno. Stephanie, ¿qué tal? ¿Ya estamos? ¿Qué hubo, Víctor Manuel? No te oigo, Víctor. Omar, ¿me estás oyendo? Omar, Omar. Perfectamente, le escucho, perfectamente, Perfecto, muy maestro. bien. Víctor Manuel, no te estoy oyendo. Víctor, está en silencio.
Ya lo puse. Ah, bueno, listo, perfecto, muy bien. Muy bien. No. Carol, ¿qué tal? Carlos Bien, ya bien, llegó. bien, bien, bien. Buenos días. Sí, aquí Buenos estoy. días. Muy bien, perfecto, muy bien, te vemos muy bien. Silvana, Silvana estaba y ya no está. Hola Patricio, buenos días. Ah, sí. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno. muy bien. Entonces empecemos, profesor Patrick. Bueno, entonces empecemos. Es que yo estoy tratando de abrir aquí esta otra cosa porque ayer yo no pude estar mirando. Yo solo había recibido un trabajo hasta ahora de Diana. De Diana creo no, que no me acuerdo los nombres. Del barrio Idema de Florencia. No, ese Que es el de trataba, Alexandra. perdón, Alexandra. Sí. Y tuve una reunión con Diana, la de Chiribiquete, Ujú. aquí en Bogotá, para que discutiéramos su asunto y sus dificultades. Entonces, básicamente, lo que veo desde un inicio es que con respecto a lo que estuvimos conversando el que fuera de marzo y posteriormente unas 4 o 5 diapositivas que les envié como fuente de inspiración para la elaboración del informito de 5 páginas. Yo no sé cómo les fue a ustedes con eso. Lo que pude ver en los dos casos que he mirado es que por una parte se hizo una cosa muy sucinta y no se elabora un poco más sobre los aspectos sociales, los aspectos comunitarios, los aspectos institucionales y los aspectos del entorno natural, como a partir de esos atributos o indicadores que estuvimos hablando y que vuelvo a mencionar en las diapositivas. Y en el otro caso, al contrario, se fueron muy estrictamente a coger casi que literalmente cada una de las cosas que dicen las diapositivas y se enredaron. Lo que se trata es de tener eso como una fuente de inspiración, pero simplificar muchísimo más la cosa. Sencillamente coger esos atributos y a partir de esos analizar el problema y ver este gran problema que estoy enfrentando cuáles de los aspectos sociales, institucionales, ambientales, económicos, etcétera, son los que hacen que el problema exista, que eventualmente se esté incrementando y que no lo hayan podido solucionar. Uh-huh. Ese es como un primer comentario. Yo no sé ustedes cómo les ha ido con sus iniciativas. ¿Quién quiere comentar algo? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Habla Silvana. Es que soy como un poquito... Bueno, yo les quería comentar, no realicé pues unas dificultades personales, no realicé el envío del avance que tengo del documento, pero pues yo quería comentarles, yo inicié el documento precisamente teniendo en cuenta pues los atributos como los factores y variables. Perdóname, Silvana, hay un micrófono por ahí abierto con un ruido de fondo. ¿Qué será? Pero sí se me escucha bien. Sí, pero tenemos una banda mega metálica por allá sonando atrás. Ay, sí, soy yo. Creo que soy yo. Lo que pasa es que me encuentro en la academia y hay clase de batería. Ajá. Qué pena. Bueno, qué pena. Y entonces les comentaba, pues yo realicé como un análisis desde pues, la historia, o sea, algo muy breve, pero iniciando desde la creación pues del mismo barrio, la población, pues como hacía el crecimiento desordenado, que precisamente a raíz de una inundación fue que el barrio pues, se
se perdió prácticamente. Se me perdió. Hubo Se me una perdió y transformación. tengo la batería detrás. Mm. Hola, hola, ¿se me escucha? Ahora sí, ya no. Batería. Mucho platillo. Ay, por Dios, qué pena. Y eso que estoy por acá encerradita. Bueno, les comentaba, ¿ahí me escuchan? Ya no. Ahora sí, paró la batería. Siguió. Ay, no. Entonces, no sé. Bueno, yo les comento brevemente, hice como un análisis a partir de la historia de la fundación del barrio, como tal, todas las variables, los factores que han tenido influencia, pues, en la parte antrópica y las afectaciones, y también, pues, la misma amenaza natural. Cuáles han sido como las causas directas No. e indirectas de la misma. Eso es el avance, pues, que llevo por el momento. Ok, Sí. bueno, pero muy bien, Silvana, nos tienes que enviar algo para poder ver. Entonces ya tenemos ya que tener algunos documentos para poder comentar. Yo no sé si quieren, por ejemplo, comentamos. Alexandra, ¿está por ahí? Buenos días, buenos días. ¿Quién de los que ha enviado documento está por allí, Alexandra? Diana, ¿qué hubo? Hola, solamente buenos días a todos. Patricio, yo ayer envié mi trabajo lo puse en la plataforma. Ok. Es que yo ¿Listo? no podía mirar ayer. Listo, entonces era eso, pues estoy pendiente de todo lo que me puedan aportar. De los comentarios sobre eso. Sí, señor. Ok, no, listo. Lo que pasa es que yo ayer estuve por fuera de Bogotá, entonces no pude mirar. Listo, gracias. Ok. No sé, si veo aquí que ya han mandado 6 personas. Sí, aquí tengo el trabajo de Diana. ¿Qué otra persona está con trabajos ahí que esté por allí? ¿Quién quiere? ¿Carol, has enviado algo o no? ¿Omar? Dora, Jairo, Magda. No, estamos en la construcción porque pues igual tengo algunas dudas, pues y además me falta alguna documentación que estoy recolectando porque pues yo tengo el tema de la cuenca hidrográfica del río H. ¿Sí? Ajá. ¿De la qué, perdón? La cuenca hidrográfica del río H. Ah, sí, cómo no. Entonces estoy consiguiendo unos insumos respecto de una corporación, de las mujeres de Caraño, que se han, digamos, como asociado con la finalidad de llevar un fin de la protección, de la cuenca hidrográfica, de la conservación, pues porque es la boca toma y bueno, inicia a raíz de eso, pues tengo que evidenciar cuáles son los problemas que durante, pues, anteriores y ahora y cómo se han ido, pues cuál es la finalidad como tal de esa asociación, ¿no? Para yo poder abarcar el nivel de resiliencia de esa zona de la localidad. Ok. De acuerdo. Ok, de pronto si quieren, y no sé si ustedes pueden abrir, por ejemplo, algunos de los trabajos que se han enviado, por ejemplo, podemos hablar el de Alexandra, de la cuenca, de la quebrada del Dedo, ¿sí? En el barrio Idema. ¿Quieren que podemos ver ese, si lo están viendo por allí? Entonces, este trabajo, ¿qué es lo que queremos ahora? Queremos que ustedes entiendan muy bien, caractericen bien la amenaza a la que se están refiriendo, ¿sí? Eso es lo que básicamente lo que queremos en esta parte del documento. Entender, caracterizar bien la amenaza a la que ustedes están escogiendo. Puede ser en este caso, por ejemplo, voy a tomarme este caso del barrio Idema, de Alexandra. Veo también que Paola nos comentó que también va a trabajar sobre esta misma zona. ¿Sí? Va a abrir.
¿Pueden ustedes abrir esos trabajos? Sí, estoy- No, creo que no podemos ver los trabajos. ¿No? Ah, no, no pueden. A mí tampoco, ahorita. Tienen ustedes que abrirlo y compartir pantalla con... Ah, ya. Abrir el trabajo y compartir pantalla. ¿Cómo hago? Voy a ver cómo hago acá. Bueno. Pausar, compartir pantalla. Ok, listo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, voy a poner este acá, si ustedes me están viendo. ¿La están viendo? Sí, Muy bien. estamos perfecto. Ahí estamos viendo y estamos en los lados nosotros. Este es solamente un ejemplo. Alexandra, lástima que no está por ahí, ni Paulita, pero entonces, de eso se trata un poquito. Bueno. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. ¿Dónde estás? ¿Quién Ahí tiene? está Alexandra, mira. Ah, Alexandra, bueno, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Alexandrita, estamos cogiendo tu trabajo como un ejemplo, pero para comentarlo, ¿bueno? ¿Sí? Bueno, señor, sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos? Alexandra y Paola están trabajando sobre la misma zona, la quebrada del dedo en Florencia. La amenaza es inundación, o sea, está muy bien. O sea, ya identificamos la amenaza. Amenaza por inundación, ¿no es cierto? Y lo que queremos allí, en primera instancia, es caracterizar bien esa amenaza. Caracterizar esa amenaza desde una visión integral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Alexandrita acá nos hace un mapa conceptual, lo cual me parece muy bien, muy chévere, ¿sí? Entonces nos está diciendo la localidad. ¿Estamos viendo ahí? Sí. Entonces, ella nos dice su sitio, barrio Idema de Florencia, Caquetá, la amenaza es por inundación, y entonces nos está poniendo en ese mapa conceptual lo que está en el POT, está priorizada como una alta amenaza de las obras que se realizarán, la estrategia del POT, condicionar la explotación de materiales aluviales, y básicamente lo que está en el POT, ¿sí? Pero aquí quisiéramos es entender un poquito más, ¿sí? Ya te hice cafecito ya. ¿Sí? Entender un poquito más esa amenaza. Claramente ahí está en el POT y está muy bien, está referenciada ya, pero esa amenaza, ¿a qué se refiere? Entender un poquitico esa amenaza en este barrio, de qué se trata el tema allí, ¿sí? Bueno, yo quisiera comentar algo ahí. Ok. Mira, déjamelo ahí, no me lo quite porque. Ok. Acá está. Más bajito, otro poquito. Acá. Ay, bueno. Ahí, por ahí. Entonces, yo estoy revisando eso y tú en tu bibliografía tienes recitado lo del POT. Y yo estuve mirando el POT, estuve mirando el plan de desarrollo y estuve mirando la imagen que tú me mandaste y me fui a Google a mirarla en más detalle. Y en mi conclusión, realmente la amenaza no es la lluvia. La amenaza es inundación, pero la amenaza es fundamentalmente inundación por esa quebrada, ¿sí? Y el problema es esa quebrada, el problema no es la lluvia. Entonces, ahí mencionas tú que ha habido obras como de jarillones, etcétera, etcétera, pero no elaboras más. En este mapa conceptual todo está muy sucinto. Entonces, por un lado, la amenaza identificada hay que caracterizarla mejor. Hay que decirle, mire, esto se debe a unas avenidas o a unas lluvias que son recurrentes. Ahí dices que es recurrente, pero hay que dar un poquito más información sobre esa recurrencia. O sea, si todos los años en época de lluvias tienden a crecer los caños, ¿todos los años hay inundación o no hay inundación? ¿O solamente cuando hay crecientes especiales o espectaculares? ¿O han aumentado las inundaciones en los últimos 30 años si es que por ahí hay alguna información o algún dato? Tal vez el problema también es que están deforestando más la cuenca de arriba y entonces cada vez las inundaciones
los niveles del agua están más polarizados, más altas las crecientes y más fuertes las sequías en época de verano. Entonces, ese es como una dinámica que tocaría ver, que tiene que ver en donde tú estás, en el caso que tú estás mirando, y si es que hay información para ver eso. Por el otro lado, en el POT y todo, entonces declaran estas zonas de emergencia, etcétera, de gran importancia social, ambiental, etcétera. Ok. Y dicen que sí, que eso es una de las zonas muy complicadas de Florencia por razones de inundación. ¿De acuerdo? En el plan de desarrollo también mencionan eso. Y después en el plan de desarrollo en algunos proyectos mencionan que van a reubicar a 500 o 100 o 200 o no sé cuántas familias en tal lapso de tiempo. Aparentemente no ha pasado nada. Aparentemente, y según tú misma lo mencionas, hay gente que en algún momento sí han aceptado reubicarse, pero otra gente se ha vuelto a instalar en esas mismas casas porque esas casas no se quitaron. Mencionas que también es una cosa complicada por una ilegalidad en la gente del barrio que hace que tampoco tengan una conversación fluida con las instituciones. Pero entonces las instituciones a su vez sí son eficientes, sí son efectivas. Entonces, sencillamente todo este caso es para volver a lo siguiente, es caracterizar bien la amenaza en sí, y luego es sobre todo porque mirando los casos que tienen por allá otras inundaciones o los que tienen deslizamientos o los que tienen incendios forestales, en todos los casos, creo que en todos los casos o en la mayoría, ustedes me corregirán, en los POTs o EOTs o BPOTs y en planes de desarrollo mencionan esos asuntos y dicen que eso es muy grave. Sin embargo, no pasa nada. No se resuelven las vainas. Las inundaciones siguen, los deslizamientos siguen, y ahorita estamos otra vez en la alerta roja por deslizamientos en varios departamentos, creo que nos incluye parte del Caquetá. Entonces, ¿por qué no funciona nada? Ustedes no van a poder hacerlo funcionar, pero ustedes sí lo que pueden hacer es, a partir de una concepción más socioecológica, con esos criterios que ya hemos mencionado, decir, mire, porque es una comunidad de poco arraigo, que no sé qué, de bajo nivel de educación, pobreza, porque es porque los planes de ordenamiento no se construyen con la gente desde abajo, sino que se construyen desde arriba, y entonces la gente no se identifica, porque, bueno, etcétera. O sea, una serie de razones visto desde la institucionalidad, desde la sociedad, desde la comunidad, desde liderazgos locales, desde el entorno natural, desde la posibilidad de realmente desplazarse a otras zonas, o sea, que haya tierras en lo económico, etcétera. Decir, a mí me parece que esta vaina no está funcionando, aunque mencionan elementos, porque no se ha visto de una manera más integral en este sentido. Ajá. Ese era como el comentario ahí. Y yo creo que es interesante porque varios de ustedes, Carol, por ejemplo, Paulita, Jairo también, que lo veo que se está conectando ahora, están trabajando sobre Florencia. Jairo, por ejemplo, sobre la Perdiz, Carol, la cuenca del río Hacha en general. Paulita está también con la quebrada del dedo. Entonces, primero, para resolver una pregunta, ¿se puede trabajar sobre la misma zona? Sí. Ahorita, en algún momento, vamos a hacer grupos para trabajar conjuntamente. Ustedes tienen que trabajar conjuntamente un tema, entonces está muy bien estos que estamos trabajando allí, ¿sí? Y entonces, para el cuidado. Entonces, este ejemplo nos sirve lo que está diciendo Patricio. Necesitamos caracterizar mejor la amenaza. Caracterizar mejor la amenaza. Resalto aquí de Alexandra que trató de hacer un mapita conceptual interesante, pero este mapita conceptual, ¿sí? No nos presenta bien, no nos permite conocer bien cuál es el problema con esta amenaza de inundación, ¿sí? Es lo que está diciendo Patricio también, de cuáles son los elementos que tenemos allí para conocer. Entonces, ¿qué debería tener este mapa conceptual de inundación? ¿O qué deberíamos tener allí? Debemos tener claro esos registros históricos,
esos datos puede ser de precipitación o de inundación de la Quebrada del Dedo, saber si es un efecto que se da en qué épocas, cuándo, tal. Entonces deberíamos tener esa claridad acá de saber, mire, esta zona en este barrio se ha inundado 10 veces y los 10 eventos de inundación que han sucedido son por grandes crecidas de la quebrada o porque creció en la parte alta, se represó y pasó. O sea, entender bien por qué está sucediendo el fenómeno de inundación en el barrio Idema. Eso es lo que quisiéramos tener acá, tener un entendimiento de por qué se da esa inundación. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar? Jairo, muy bien. Omar. Gracias. Omar. Ah, bueno. Gracias. La primera clase. Se escucha Profesor entrecortado. César, ¿me copia? Omar, a ver. Jairo. Omar o Jairo, ¿quién va a hablar? Jairo, bueno, Jairo habla. Jairo. Gracias. Un cordial saludo, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo que sucede en Florencia, la situación de las inundaciones que cada año se presentan en temporada de lluvias. En toda Florencia, en este barrio específico. Doctor Patricio, Florencia tiene aproximadamente 12 barrios que son vulnerables por inundación. Okay. ¿Sí? Son barrios que quedan muy cerca a la Quebrada La Perdiz, Río Hacha, Quebrada La Sardina. Básicamente esos tres quebradas son las que más generan situaciones de emergencia por inundación en el casco urbano del municipio de Florencia. Y de acuerdo a la experiencia, pues esto sucede, primero que todo, por el efecto que ha dejado la ampliación de la frontera agrícola en la parte alta, ¿sí? de donde nacen estos afluentes. La deforestación es tremendísima. ¿Sí? Bueno, Jairo, te interrumpo ahí. ¿Por qué crees que es eso? ¿Cómo sabes que es esa la causa de la inundación? Porque en los últimos años, de acuerdo a los últimos años, ha crecido mucho el problema de la deforestación. Asimismo, se ha incrementado también se han realizado obras de mitigación que han servido, ¿sí? Desafortunadamente son obras de mitigación que no duran mucho, pero mientras tienen su vida útil, que es muy corta. ¿Cómo qué tipo? Bueno, se han hecho dragados, sobre todo en el cauce de la Quebrada La Perdiz, y todo ese material que sacan de la quebrada lo depositan a los lados, ¿sí? Haciendo una especie de jarillones. Pero simplemente depositan el material y pasan una máquina de esas máquinas amarillas por encima para compactarlo. Pero no se le ha hecho un revestimiento como algo como que tenga que ver con bioingeniería, un material vegetal adecuado que enraíce, ¿sí? Que enraíce esto y que no lo deje ir llevando poco a poco por la misma lluvia, que en tiempo de lluvias ustedes saben que es constante
y por las crecientes que se presentan en estos afluentes. Correcto. Otra cosa, señor. Sí, sí, no, sigue. Otra cosa es que en realidad es la dinámica natural de las dos quebradas y el río. Es la dinámica natural de ellos, ¿sí? Eso es también, pues digámoslo, es lo que está afectando, pero como entre comillas, porque es que nos metimos a vivir a la orilla de la quebrada, nos metimos a vivir a la orilla del río, ¿sí? No respetamos esa margen, ¿sí? Que por ley tenemos que proteger ese espacio de protección que dentro de los POT debe estar y está identificado, pero no estamos haciendo nada de parte de las municipales. Sí, y que ya desafortunadamente nos dejamos coger ventaja. Se han hecho intentos de reubicación muy interesantes. La Ciudadela Habitacional Siglo XXI es un ejemplo de eso. En el gobierno de la doctora Lucrecia Murcia fue un proyecto muy interesante y se reubicaron muchas familias, pero se hizo de manera desorganizada, ¿sí? Y el problema, ¿qué hicimos con el problema? Lo acrecentamos, se agigantó el problema, ¿sí? Porque es que las familias que habitaban a orillas de... Eso sucedió después de la avalancha del 4 de octubre del 99. Fue la iniciativa del gobierno de la doctora Lucrecia Murcia. Y después de esa avalancha, pues resultó esta iniciativa de comprar esos predios y hacer un proyecto de vivienda social y reubicarse una buena... Desconozco la cantidad de familias que se reubicaron, pero sé que es una cantidad muy considerable. Pero desafortunadamente no se hizo de manera adecuada. Trabajo que está muy interesante sobre la quebrada, el barrio Dema, perdón, sí. En la familia estaba la mamá con el papá y también había un hijo mayor con sus hijos y su esposa. Entonces, ¿qué hacía? Se iba la mamá con el papá para la casa nueva y ahí a orilla de la quebrada seguía el hijo con su señora y sus dos niños. O sea, no se hizo absolutamente nada. No se hizo ese control. ¿Sí? Ok, Jairo. Pero entonces, y no se entró a demoler, a hacer un trabajo adecuado al espacio, a recuperar ese espacio, a hacer un parque. Eso no se hizo. Entonces, el problema continuó. Pero en realidad, lo que genera la inundación es la dinámica natural, tanto en Río Hacha como las quebradas, la Perdiz y la Sardina. Es su dinámica natural. Es que nosotros nos metimos, invadimos, y esa es la situación que se está presentando. Correcto. Es correcto. César, ¿puedes bajar un poquito el documento para que miremos la imagen? Bueno, aquí también tenemos otra imagen. Tenemos otra imagen que tiene Paulita. Pero, Jairo, lo que estás diciendo, ponen como que estás mezclando varias cosas y ahorita lo que queremos es caracterizar bien la amenaza y esos elementos de riesgo, ¿sí? Ahí. César, de pronto va como en ¿Dónde está? ¿Quién me está hablando? ¿Javier? Sí. Bueno, Javier, a ver qué quieres comentar. Bueno, de pronto pues quisiera compartir un momento en pantalla de mi computador para analizar algo, para que analicemos entre todos. No sé si se puede. Mira a ver cómo puedes compartir, pero mientras tratas de hacer una cosa, mira lo que está diciendo Jairo. Lo que estás diciendo, Jairo. Los que estén compartiendo pantalla, que la deshabiliten para poder... No, pero un momentico, ¿estamos hablando del mismo tema o vamos a cambiar de tema? Sí, del mismo tema. De la misma inundación, de la misma zona. Ok. Compañero Jairo. Entonces, solamente, Javier, un momentico antes de dejar de compartir. Una cosita para hacer lo que tú acabas de... Una cosita, ¿me están oyendo? Sí, señor. Una cosita para concretar acá, mira. Jairo, hay muchas cosas de lo que estás diciendo allí.
¿qué es lo que tratamos de hacer ahora? Mira que, por ejemplo, empezaste diciendo que el problema de esto es la deforestación en la parte alta. Después dijiste que la dinámica natural de la quebrada, ¿cierto? Y después hay una serie de problemas asociados sociales con que la gente se asentó justo allí, ¿sí? En esta parte del documento queremos conocer exactamente o acercarnos a conocer cuál es conocer, caracterizar bien la característica de esa amenaza. Mira, por ejemplo, el POT, y voy a volverlo a poner un poquitico arriba, Patricio. Mira que el POT dice, que hay una explotación de materiales también, ¿sí? Mira aquí lo que nos pone Alexandra, dice, en esta zona, condicionar la explotación de materiales aluviales en los afluentes que afecten el casco urbano. Entonces, no solamente están tratando de decirnos que es deforestación, explotación de materiales, dinámica natural de la quebrada, y que la gente está asentada en la zona que no es, o sea, en la zona aluvial. Entonces, lo que queremos aquí es caracterizar bien cuáles son esos factores importantes que hacen que esto sea un elemento de riesgo para esa población. Caracterizar bien la amenaza. Y caracterizar bien la amenaza es, en este caso, por ejemplo, con la quebrada del Dedo, es tener la dinámica al año o multianual de lo que pasa con la quebrada. Esto es un evento que siempre pasa. Es un evento que está cada vez la quebrada se desborda cada vez más. Entonces, la amenaza es tal. O la dinámica ha sido la misma. Esto es lo que pasa con la dinámica de la quebrada, el Dedo siempre, todas las veces, y lo que tenemos entonces es que la población está justo en la zona de inundación de la quebrada. No es por la deforestación, no es por la explotación de materiales aluviales, sino que esa es la dinámica natural de la quebrada y la gente está asentada justo en su zona de inundación. Eso es lo que queremos conocer. ¿Qué tanto es de la dinámica natural de la quebrada? ¿Qué tanto es porque se están explotando materiales en la parte de arriba? ¿Qué tanto es por la deforestación que está pasando en la cuenca alta? Porque al conocer eso, podemos después, que es la parte que viene, la segunda parte que vamos a trabajar, las medidas que se involucran ya sea en el plan de ordenamiento, las medidas de mitigación, etcétera. Pero tenemos que conocer bien, tratar de entender bien cuál es el problema, porque si no lo entendemos, entonces podemos hacer muchas cosas que de pronto no son las adecuadas. Entonces, esta parte, esto que estamos hablando ahora es entender bien qué es la amenaza en sí, por qué es esa amenaza, ¿sí? Entonces, eso es a lo que tenemos que referirnos bien, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, la imagen, pero Javier, ¿ya quieres compartir algo? Ya veo que por ahí Karina también está por ahí con nosotros. Esta es la imagen. Sí, César dice que tiene que deshabilitar compartir pantalla el que esté compartiendo pantalla. Bueno, entonces la voy a dejar. Listo, ya. Mientras Javier comparte, Alexandra, ¿viste los comentarios que estamos haciendo a tu documento? Bueno, a ver. Tomé nota y voy a empezar entonces a buscar. Pues dentro de mi cabeza está la amenaza, cómo se trata y por qué se trata. Pero pues tengo que buscar entonces en documentos que rectifiquen lo que yo tengo, pues lo que uno ve y lo que uno analiza sobre el tema. Claro, si fuera el caso, pero aquí no vamos a tener tiempo para hacer eso, uno podría, digamos, desde un análisis geográfico, digamos, de analizar la dinámica de la quebrada, uno puede saber
cuál es la zona de inundación de la quebrada, haya o no haya casas. ¿Sí? Uno puede saber cuál es su zona de inundación de la quebrada. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, y ver si esa zona de inundación de la quebrada ha cambiado con el tiempo o no ha cambiado, se ha mantenido. ¿Sí? Esa sería una cuestión. Si ha cambiado con el tiempo, uno se pregunta, bueno, ¿por qué ha cambiado con el tiempo? Entonces Sí, hay ha cambiado. otras explicaciones. Bueno, sí, efectivamente es porque arriba se está deforestando, porque alguien enderezó la quebrada y le hizo un canal y entonces que cogió más fuerza, o porque están haciendo explotación de materiales en tal parte, o por cualquier razón. El ejemplo que nos ponía, por ejemplo, nuestro amigo de Arauca, con las instalaciones petroleras que hicieron que cambiara completamente el río Arauca en su municipio, y antes no pasaba por ahí, ahora sí pasa, pero entonces ahí entendemos claramente cuál es la causa de esa variación en la dinámica del río, ¿sí? Y entendiendo la causa, podemos entonces después referirnos a cómo solucionar o cómo mitigar o cómo entender el problema, ¿sí? Eso es lo que queremos acá, entender cuál es la amenaza y por qué es esa amenaza, ¿sí? Eso es el objeto de este primer documento, ¿sí? Bueno, señor. Sí, señor. Bueno, Javier, a ver, ¿qué vas a compartir? Javi. ¿Sí están viendo de pronto, César? Sí, estamos viendo. Sí, estamos viendo todo. Sí, hágale, Javier. Muy bien. Para de pronto complementar un poco lo del compañero Jairo, el ingeniero Jairo. Ok. Bueno, pues aquí donde se ve, este es el barrio Idema, ¿sí? Solamente esta área de aquí hasta acá es el barrio Idema, para que de pronto nos pongamos en contexto. ¿Sí? Ok. Entonces, de pronto yo sí vería, ya que hay 3 compañeros analizando este sector, ¿sí? Ok. Donde en sí el área de inundación del sector del barrio Idema es solamente esta, ¿sí? Me comprometo. Dado que aquí esta parte es una parte que se encuentra más o menos entre 7, 5 metros de altura, ¿sí? Y aquí es Puente López, que llamamos Puente López, ¿ya? Entonces, en sí, ¿cuál es el área que tal vez abarca la mayor parte de inundación? Entonces, esto comprende el barrio Obrero, ¿sí? El barrio Obrero y el barrio San Luis. Sí. Este es el humedal San Luis, poner un poco en contexto. Entonces, en imágenes anteriores que se tienen de los datos de los años 60 y mucho antes, el río el cauce, el río Hacha, tenía este trayecto. Claramente, ¿sí? Daba, como podemos ver todos, una de las principales causas de que exista problemática por inundación es que nos metimos Perdón, hay un ruido atrás, un micrófono que no oigo nada. Hay un micrófono abierto, un ruido atrás. Ya. Ok. ¿Sí? Entonces, como se decía anteriormente, nos le metimos a la población por invasiones, Florencia se creció a través de invasiones, ¿sí? Entonces, por eso se empezó a desarrollar inicialmente lo que fue San Luis, el Obrero y posteriormente Idema. Hoy en día es una olla, digámoslo así. Y por eso mucha de esta población pues tiene ya su arraigo ahí, porque tiene su medio económico de subsistencia, ¿sí? Que es chatarrerías, recicladores. Expendio de droga. Y expendios de droga que también están en esta área, ¿ya? Y otras porque sencillamente el nivel económico no tienen de pronto la manera de poder salir y esa es su área de vivienda que se tiene en esta área. Entonces, en sí lo que quería aportar es esto. El río, a medida que aumenta su caudal, se desemboca por esta parte, más o menos lo que es la vía, la entrada de Idema, que es aquí. Okay. A partir de acá es donde ya desemboca a aproximadamente 1 metro, 2 metros, sube su caudal sobre estas viviendas y es donde ya inunda el barrio Obrero y el barrio San Luis especialmente. Si ustedes pueden ver la trayectoria de lo que fue el cauce permanente del río Hacha, fue esa madre vieja que hoy en día se conoce como el humedal San Luis. Permanente no.
Si analizamos un poco, sí, anteriormente era permanente. No, Hay señor, imágenes nunca ha sido que permanente. se tiene Es el que cauce permanente por esa área. lo que pasa es que es dinámico y nunca es permanente. Ese es el problema sí. y la falta de cálculo. O sea, las imágenes del estudio de ronda hídrica que se tienen, se lograron conseguir imágenes donde este era el cauce permanente que tenía anteriormente. Posteriormente, dado su dinámica, él fue ya cogiendo esta área. Ok. ¿sí? Pero él siempre ha divagado por esta. Estamos hablando de 100 años de retorno aproximadamente. Ok. ¿sí? Pero entonces, ¿por qué se aumenta significativamente el caudal? Pues aquí es donde ya tenemos la influencia de la quebrada La Yucta, ¿sí? Quebradita el Dedo, ¿sí? Y tenemos la quebrada La Perdiz. Entonces, tenemos 3 fuentes hídricas que están aumentando el caudal del río H. ¿sí? Entonces, por este motivo, se está desarrollando la mayor inundación del casco urbano del municipio de Florencia es sobre este sector. ¿sí? Perdona, discúlpame En todo una... el sector es lo que tenemos como el chamón. Muy bien. Sí, una pregunta, perdón. Lo que expones, Javier, que me parece interesante. Entonces tú dices que el problema es que en esa zona aumenta el caudal por lo que llegan La Perdiz, el Dedo, etcétera, etcétera. Pero siempre han llegado. O sea, no nos está aumentando. Parte sí, sino que obviamente entre... O sea, es un sitio de confluencia. Estas fuentes hídricas, exactamente, son sitios de confluencia de fuentes hídricas. Pero eso no hace que nos ¿sí? esté aumentando, Entonces, sino que... por este motivo... Ok. Javier, sí, se alcanza a aumentar, según los estudios de ronda hídrica, alcanza a aumentar, no tan significativamente, porque estas quebradas no tienen mayor afluencia, ¿sí? Pero sí ya es un desborde de inundación. Ok. Doctor Patricio. Sí. Javier, deja la imagen un momento, por favor. Mira, es que, pues, teniendo en cuenta el análisis que hace el doctor César, pues, creería, y ya quedo más convencido, que es la dinámica natural del río y de las quebradas. Es que, mire, ahí la imagen es muy clara, podemos verlo. Ese barrio Idema, ese barrio San Luis, eso no debería existir. Mire que aguas abajo, a mano derecha, eso también se inunda. Pero es solo zona verde, y no pasa absolutamente nada. Es la dinámica natural del río. ¿sí? Entonces, creería, estoy totalmente seguro, ¿sí? que es la desorganización del municipio, como siempre lo he dicho y siempre lo he alegado, ¿sí? y en realidad el río no es el problema, la quebrada La Perdiz no es el problema, la quebrada La Sardina no es el problema, en lo absoluto, ¿sí? El problema es la desorganización del municipio, el problema somos nosotros. Somos inconscientes y nosotros somos el problema y nos metimos a vivir en sitios que deberíamos cuidar con más delicadeza, con más interés. Perfecto, Jairo, está muy bien. Entonces, solamente para decirles con este ejemplo, Javier, muy chévere lo que nos estás poniendo allí. Muy bien. Mónica, Alexandra, Paulita, si está por ahí, las personas que están estudiando también el Humedal San Luis y esta zona, ¿sí? Disculpe. Y Patricia, yo me voy a desconectar. Yo estoy participando en una feria hoy y mañana, entonces recibo los comentarios por la herramienta, ¿sí? ¿Sí? Pero me guarda un cosmético orgánico. Ay, está invitado. Mañana vamos a estar en la 127 con séptima en un hotel que se llama Biotel. Bueno, ok. Muy bien. Listo, bueno, chao. Entonces, estamos diciendo, mira que lo que queremos acá, para el análisis de la amenaza, ponle cuidado que la imagen que puso Alexandra estaba muy localizada justo en el sitio, ¿no? Y también veo que las imágenes que puso Paulita en el documento de Paula también están justo
en el sitio de la inundación, ¿sí? Pero de pronto tenemos que tener esta imagen. Esta imagen ya nos da a nosotros una visión clara de lo que está pasando en esta parte de Caquetá, ¿sí? O sea, poniendo una imagen, solamente poniendo una imagen, vemos que la dinámica del río, vemos ese meandro abandonado que tenemos ahí que llamamos el humedal, ¿sí? Y vemos eso, entendemos ahí fácilmente que es la dinámica hídrica que está allí, ¿sí? La dinámica, esa imagen está perfecta, está mejor esa, Javier, gracias. Digamos, a veces necesitamos una mirada amplia, integral, para entender lo que está pasando allí, ¿sí? Y eso nos da elementos para trabajar mejor, ¿sí? Solamente A con veces no, imagen. creo que siempre. ¿Ah? A veces no, generalmente siempre necesitamos una mirada mucho más amplia de la zona de problema. Eso, mira, esa imagen que está poniéndonos ahí Javier, claramente nos da elementos de entendimiento. Doctor César, doctor Sí. Patricio, disculpe. Imagínese que hace unos años se estaba hablando, inclusive estaban haciendo una propuesta, los grandes pensadores de la gestión de riesgo acá en el departamento y en el municipio de Florencia, y estaban haciendo una propuesta de echar un derechazo, digámoslo así, al río Hacha. Ajá. Ahí como podemos ver, querían, es que no sé cómo, Javier, cómo, usted sí dice, te alcanzó a enterar, exacto, ahí como lo está haciendo Javier. Ah, ok. Querían hacer eso. Imagínese esa barbaridad, por favor. que iban a Además, hacer. para reventar todo allá en la esquina nororiental. Claro, ahí aguas abajo, eso, el aeropuerto, ahí más abajito queda el aeropuerto. Ya, ¿Sí ya. se Llevarse imagina todo. la barbaridad tan tremenda? Ya. Sí. Era eso, gracias. Ok. Puede ser, Javier, Buenos una días. barbaridad o no la vamos a buscar ahora porque claramente la zona que se está inundando por la dinámica y tenemos que solucionar, ¿cierto? Entonces, en muchas otras partes del mundo, pues se hacen canales, se hacen diques, se generan distritos de riego, se hacen muchas obras alrededor de eso. Pero lo que sería interesante acá, y para Alexandra, que está leyendo el POT, y para Paola, es ver si en el POT y en las medidas que están figurando allí para eso, ¿qué es lo que está pasando? Porque si el POT, así como vi el mapa conceptual que nos puso Alexandra, dice que es la explotación de materiales aluviales lo que está causando la inundación, pues creo que está bastante errado el asunto, ¿sí? Sí, César, efectivamente, pues estamos hablando de que el POT de Florencia viene desde el año 2000, donde tiene muchas falencias en el tema de identificación de amenazas y riesgos, Ajá. especialmente en el tema de valoración de vulnerabilidad, ¿sí? Y lo otro es que hacia el año 2000 el barrio Idema pues prácticamente no existía, ¿sí? Ajá. Había una que otra, pero no está tan consolidada como en este momento. Uh-huh. Entonces, la verdad, sí, Florencia que debió, y además de que el municipio de Florencia no realizó ninguna revisiones de ajuste para la incorporación de la gestión del riesgo. Solamente ahorita en las formulaciones que se están empezando con los estudios de amenaza y riesgo, ¿sí? A la incorporación del POT. Entonces, esa problemática que se desarrolló no solamente en esos sectores, sino aquí lo que es estos barrios, San Judas, ¿sí? Bajo, San Judas Bajo por el Quebrada La Perdiz, Juan 23 y toda esta área de La Vega, pues fueron desarrollo de urbanizaciones no, sino localización de viviendas, porque esto fue sectorizado, ¿sí? De invasión a la ronda hídrica del río Hacha y Quebrada La Perdiz. Entonces, a partir de ahí, pues ya se empieza a generar una vulnerabilidad en la cual de manera recurrente se desarrollaron las inundaciones. Posteriormente ya se hicieron obras de dragado, ¿sí? Y construcción de jarillones, pero obviamente sin los respectivos recubrimientos que se requieren para estas obras. Entonces, por este motivo, prácticamente las obras de jarillones están por esta área, ¿sí? En esta área,
y una parte de acá de la quebrada La Perdiz, es decir, cubriendo esa parte, ¿ya? Entonces, estos barrios pues no han tenido inundaciones en periodos prácticamente por ahí 2 años hacia acá, ¿sí? Pero ya hay unos daños estructurales en estos arillones en esta área, ¿sí? Dado que el río pues siempre él va, por su dinámica, él siempre va a buscar sus antiguos cauces, digámoslo así. Sí, Entonces, no hay obra de contención ni de mitigación en la cual soporte el cambio de estas características. Ok. Muy bien. No sé, Patricio, ¿qué quieres decir por ahí? No, me parece que está bien, me parece que lo que hemos avanzado ahorita en términos de caracterizar la amenaza, pues se han aclarado varias cosas. Aquí estamos hablando ya de una inundación, o sea, de un fenómeno más bien natural, pero creo que además de caracterizar en este momento del asunto y en el documentico de ahorita, es no solo caracterizar la amenaza, bien caracterizada, de manera a estar seguros de que esa es, porque si la caracterizamos mal, pues más adelante se tomarían medidas inadecuadas. Y es caracterizar la amenaza, pero también caracterizar el escenario de riesgo debido a esa amenaza. Okay. No es solamente la amenaza en sí. Ahorita, de lo que estaban ustedes ahorita mencionando, más unos avisitos que me salen aquí por debajo que me ponen nerviosísimo porque no sé qué hacer con eso, en chats y no sé qué vainas, y recordando lo que estuve leyendo para esto, en efecto, mencionaste ahorita que esto es una situación que esos barrios se vienen creando más o menos desde el año 2000, ¿de acuerdo? O sea, son barrios relativamente nuevos. Sin embargo, ya desde esos momentos esta zona estaba identificada por el municipio como no urbanizable y de alto riesgo. Y sin embargo pasó todo lo que pasó. Entonces, hay una prevención, hay un desorden en el municipio, como dices tú, Jairo. No es entrar en profundidad en eso, sino decir, mire, esta es la amenaza, ya la tengo bien caracterizada y el escenario de riesgo se dio por estas dinámicas sociales, etcétera, o naturales o lo que sea. Y en esta situación estamos, y aunque en los instrumentos de gestión se han identificado, todavía no se ha logrado resolver el problema. Es como, las 5 paginitas deben tratar sobre eso. Más adelante, como dice César, ya entraríamos en la parte de, ok, entonces medidas o qué. Ajá. ¿Está claro? ¿Está claro un poco lo que trata este primer documento de 5 páginas? ¿O Mario, vas a decir algo? Sí, señor, quedó claro. Yo quiero pedirle un favor a Javier. Quiero que observemos algo en toda la desembocadura, por favor, Javier, de la Perdiz al río Hacha. Quítale un poquito de escala, de detalle a la imagen, Javier, por favor. Esto me corresponde, aunque pues ya quedó claro que es la dinámica natural de la quebrada La Perdiz y del río Hacha, pero si la imagen, si podemos, la imagen nos va a mostrar que ese punto de la desembocadura en tiempo de lluvias, en algunas ocasiones crece el río Hacha y la quebrada La Perdiz pues se conserva normal. Pero el río Hacha tapona la quebrada La Perdiz, no deja, porque es que como podemos ver, desemboca casi de frente, ¿sí? Ajá. De frente al río Hacha. Y esto ha generado inundaciones en los sectores de estos 2 barrios, o 3, que es Juan 23 Bajo, Floresta y Guamal, básicamente. Son estos 3 barrios los que salen afectados por esa situación. Y muchas veces la quebrada La Perdiz está dentro de su cauce normal, dentro de su cota normal, pero el río Hacha sí está crecido y tapona ahí. Y hace muchos años se ha sugerido que tratar como de poner como más
no sé cómo sería ahí el término, Javier, para que la quebrada La Perdiz no desemboque totalmente de frente al río Hacha, sino que se hiciera como una Y como más cerrada, algo así, para evitar eso. Sí, no sé si eso es exacto, si eso sería una de las soluciones. Lo que tengo entendido es que hay que evitar al máximo el desvío del cauce natural de los ríos y quebradas, porque tarde o temprano ellos vuelven a tomar su curso natural, vuelven a recuperar. Entonces, eso es lo que yo tengo entendido. Entonces, esa es una de las situaciones que se presenta en este sector. Como podemos ver, es parte céntrica del municipio, del casco urbano del municipio de Florencia. Ok, Jairo, yo sé que tú eres operativo totalmente, entonces estás pensando en las medidas, ¿no es cierto? Estás pensando en qué hacer. Pero entonces te voy a pedir el favor, en este documento todavía no pensar en qué hacer, sino en entender por qué, ¿sí? En entender. Ok. Javier, no te vayas de la imagen, deja la imagen donde está. ¿Sí? En entender, o sea, voy a volver a recapitular porque es importante para el documento que ya tienen que entregar esta semana, ¿sí? Lo que queremos es el entendimiento de la amenaza y del escenario de riesgo. Estamos hablando de la amenaza, pero Patricio está diciendo que además de ese entendimiento, de esa amenaza que la vemos clara, hay elementos sociales, institucionales, culturales. Luz Estela, por ejemplo, veo que está escribiendo por allí que, por ejemplo, sí, efectivamente, la explotación de materiales en las quebradas afectan todo esto, ¿sí? Eso todo es lo que configura el escenario de riesgo. Caracterizar el escenario de riesgo es, tenemos la amenaza, pero por más de que la tenemos reconocida, esa dinámica hídrica, el municipio, la institucionalidad, las personas, las dinámicas económicas, las dinámicas sociales han confluido allí para hacer un escenario de riesgo en el cual tenemos una cantidad de gente ahí sujeta a un riesgo, a un desastre cada rato, ¿sí? Eso es lo que queremos en este documento, caracterizar bien la amenaza y además a esa amenaza ponerle los elementos que hacen que eso sea un escenario de riesgo actualmente. Entender ese proceso. Más tarde vamos a ver si tenemos eso bien, cuáles son las soluciones, cuáles son las propuestas de mitigación, de solución, de alternativas que se plantean. Y podemos analizar las que plantea, por ejemplo, el POT, las que plantea tal persona, etcétera. Pero ahora es entender bien eso para después poder pensar un poco más sobre lo que está pasando. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ese es el objeto de este documento. Sí, profe, claro. Ok, muy bien. Okay. Yo quería dar una opinión respecto al tema. Sí. Pues estoy haciendo mi trabajo sobre otro tema, pero en el tema de deslizamientos, y me excusan si digo alguna barbaridad, no estoy tan familiarizada con el tema de riesgo hasta ahora, pero creo que sería interesante de pronto que los compañeros que están adelantando trabajos con el tema de inundaciones, considerar que de pronto se trata mucho el tema de las obras de mitigación, y las obras de mitigación pues es intentar contener el río con concreto. Y en todas partes pues ya digamos que se ha comprobado que eso no funciona realmente. Entonces, ¿hasta dónde esas obras, esos planes, todo lo que se tiene respecto a gestión de riesgo, por ejemplo en el caso de Florencia, no están considerando el tema de tener o esa salud de esas riberas de los ríos saludables? Entonces, ¿hasta dónde de pronto sí se piense en el tema más bien de garantizar el estado de los humedales? Hace unos días hablamos con Javier de una situación particular, y es que Florencia se ha dedicado a construir encima de los humedales, a rellenar humedales, y con el aval de la misma administración incluso. Estamos haciendo eso, y lo primero que vamos a tener es pues que nos inundemos y las crecientes sean más, cada vez afecten más a la población que está ubicada alrededor, porque ya le hemos quitado al río esa ayuda, que es esa capacidad amortiguadora que tienen los humedales para
contener ese tema de las crecientes, ¿no? Creería que de pronto se pudiese o fuese interesante considerar esa parte. Perfecto. Yo quisiera decir esas barbaridades que tú dices, están buenísimas. ¿Aló? Correcto, no, tienes toda la razón. Por eso toca siempre mirarlo en un escenario un poquito más amplio. Puede ser que gran parte o buena parte de los problemas que estamos mirando aquí tengan que ver con que han secado humedad. No sé. Tenía un comentario, por eso te pedí. ¿Aló? ¿Están oyendo bien? Aquí en donde manita en la imagen. Mira, aquí, vete a la boca de la. No hay casas. Hay por también. Venga, comento. Ahí no hay nada porque tan derecho al río Hacha es porque se acercas un poquitito a la corriente máxima de la corriente principal de la Perdiz al entrar al río Hacha, que se ve en un grisecito ahí más claro, más oscuro, como ustedes quieran, y solamente se viene a mezclar con el blanco de río Hacha bastante más abajo. Entonces, esa está echando su corriente principal por ese camino y va comiendo orilla. El agua va a ir comiendo orilla en la medida en que es el camino más fácil para el agua, o sea, de menor reserva. El tiempo lo comerá, o si no, él entra así de manera directa al río Hacha, y eso no debería estarnos cambiando condiciones naturales de inundación. O sea, es de nuevo parte de la dinámica del río. Aló, me fui un poquito, se me perdió mi conexión. Y hacia abajo también, todo eso están extrayendo material de playa. ¿Sí? Hace ya años que está de playa. Yo considero, es que acabo de acordarme, yo consideraría que también esta extracción de material de playa, que creo que está autorizada porque me imagino que si está casi en el centro de Florencia y la autoridad ambiental no ha hecho nada, tiene su autorización. Claro. Eso también debe afectar el IDEMA. El IDEMA, como dice Javier, es más como San Luis y entonces crearía yo, porque eso, toda esa parte. No, el río no se desborde con tanta facilidad. O al contrario, si está causando desestabilización, si estoy causando erosión dentro del río mismo, acuática dentro del río, y estoy empeorando mi problema. Entonces, con respecto a lo que tú dices, sí habría que mirar eso con mucho cuidado, a ver en realidad qué pros y contras hay ahí. Muy bien, perfecto. Qué pena, doctor César. Es que tocando el tema de los humedales, quiero a ver si me regalan 2 minuticos, una experiencia que como institución tuvimos con el humedal del Versalles. Adoptamos este humedal, ¿sí? Un sitio muy bonito, muy central. Lo limpiamos, sacamos cualquier cantidad de basura impresionante. Lo cercamos, sembramos árboles, lo pusimos muy bonito, concientizamos a la comunidad, sobre todo a los comerciantes que quedan frente al humedal del Versalles, ahí al otro lado de la avenida. Y no, eso es bastante complicado. Imagínense que uno de los
de esos talleres, como ya acercamos, imagínense, acercamos todo el humedal, por Dios. Ese trabajo que hicimos, lo reforestamos. Y va este desgraciado y le puso un broche y empezó a alquilar para que dejaran caballos ahí en las noches. Bueno, ya se imaginó qué pasaría, qué pasó con todas las especies que sembramos. Insistimos, pusimos en cintura a ese señor y como una semana después me hacen una llamada, me dicen, Jairo, quédese quieto, no joda más con ese humedal, que eso ya tiene dueño. Eso ya tiene dueño, eso ya está loteado, eso, quédese quieto, hermano, no busque problemas. ¿Sí? O sea, así es la situación. Así es la situación y el problema de los humedales, estos colchones de agua que son muy importantes para el municipio, están siendo rellenados, como escribió aquí en el chat una compañera, ¿sí? Están siendo rellenados, están siendo, mejor dicho, eso ya humedales prácticamente no existen en el casco urbano de Florencia. Era eso. Muy bien, Ray. Yo creo que ya estamos redondeando bien el tema. Yo, por ejemplo, sugeriría para las personas que están trabajando estos temas en Florencia, Humedal San Luis, este tema del dedo, la perdiz, están allí, tener inicialmente una imagen grande, digamos, a escala pequeña, donde tenemos la dinámica del río, vemos los humedales, entonces lo que están refiriendo, hemos perdido los temas de amortiguación del río, estamos perdiendo ese tipo de cosas, y entonces allí el tema de los humedales no es solamente salvar este humedal, este otro, la discusión no solamente es esa, sino que la afectación de los humedales que estamos haciendo en Florencia nos están causando una serie de problemas. Esa imagen, una imagen como a este nivel de escala, donde podamos ver la dinámica hídrica de la zona, ¿sí? La dinámica ecosistémica, ¿sí? que está allí, y a partir de ese entendimiento macro, pues ya nos vamos un poquitico entonces a los problemas detallados, y allí entonces vemos lo que está pasando, caracterizamos, y le empezamos a poner los elementos sociales, institucionales. Por ejemplo, ese es que está nombrando. Si tenemos una explotación minera, estamos permitiendo la explotación de materiales de río en ciertas zonas, y eso lo está haciendo nuestra autoridad ambiental. Entonces, nombramos ese tipo de cosas como causas, como elementos que están aumentando nuestro riesgo en la zona. O sea, elementos institucionales, elementos de política, elementos sociales, elementos culturales, y caracterizamos bien nuestro escenario. Eso es lo que creo que ya tenemos bastante bien redondeadito con este caso, ¿sí? Eso es lo que queremos. Eso hacerlo en 5 páginas, puede ser con diagramas, puede ser con modelitos, puede ser con un texto, pero creo que si logramos hacer eso, hemos avanzado bastante en el entendimiento, ¿sí? De acuerdo. Yo quisiera, a ver, Javier, ¿tú puedes, por favor, dejar de compartir la imagen? Yo quisiera compartir una que hay de la dinámica en el 46, es un mapa, una imagen. Esa información me la compartió el compañero Javier, y ahí podemos entender también cómo ha sido la dinámica de la cuenca. Solamente para ver la imagen, ¿me pueden colaborar, por favor? O sea, toca salir. ¿Cuál imagen? ¿Quién va a poner una imagen? ¿Silvana? Silvana. Ok, Sí, a ver. Chévere, una imagen del año 50. ¿Cómo era esto? Súper. Ah, chéverísimo. Sí, eso, súper. Eso fue del trabajo técnico que están realizando los de la actualización del PONCA. Ajá. ¿Ahí lo pueden ver? A ver. Hola. Dice, ahora sí, ya está Ahora llegando. ya la tenemos, claro, ahí está. Muy bien.
Entonces podemos observar en la imagen de 1946 en la parte superior cómo era la dinámica del río. Ajá. Aquí pues que después de la inundación del 62, eso quedó como un meandro abandonado, que es el actual humedal San Luis, y el cauce ya cogió más fuerza por este lado. Y aquí ya miramos la dinámica del crecimiento desordenado de la población, los asentamientos y bueno, el barrio San Luis y los demás barrios aledaños. Solamente era eso. Muy bien, súper eso. Pero sí, ahí se ve clarísimo. Súper claro, ajá. Bueno, esta información me la compartió el compañero Javier, pero es también de lo de que les comentó el equipo técnico de los del CON. Bueno. Mire que ahí tenemos una claridad. Empezamos con unos temas y ya ahorita en muy poquito tiempo ya tenemos una comprensión distinta de lo que está pasando allí. Yo tengo la capa de tierra minada donde están los títulos mineros. Si quieren la pueden ver. Ponla a ver. ¿Cómo? Voy a dejar de compartir eso. Sí. Listo. A ver, Víctor, pon la capa de títulos mineros a ver qué está pasando ahí. Nada. ¿Eso es qué? Pues los títulos mineros que hay sobre el río. No. Mire, no se burlen nosotros. No, es para ver esto. Mira que son los contratos que estaban concesionados hasta 2014. Ya. Pues, va a ser una actualización de los datos, pero esto era la realidad, ¿no? Entonces, cada uno de estos polígonos rojos son diferentes títulos que se han concesionado pues, a diferentes organizaciones o a personas. Entonces, ya. Como pueden ver, esta parte de acá es lo que corresponde. Pero espérate, lo rojo es una acumulación a través de los años hasta el 2014. No, son títulos mineros, son polígonos que están vigentes. ¿Vigentes? Son los polígonos que están vigentes y que están autorizados a explotar material vegetal, tengo entendido. Material mineral. Material de construcción, material de río, sí, perdón. Exacto. Ajá, mejor dicho, todo. Todo. Y aquí en la esquina noroccidental todo de tu figura. Ya, un momento. Es esto grandote, aquí, eso grandote aquí. No por el río, sino el rectángulo, el rectángulo grandote que tienes ahorita casi en la mitad. Más para arriba o más para abajo, no sé. Eche más para allá, dale más para ese, ahí va bien. Más a la izquierda. Esto, lo grandote. Eso. Arriba, más arriba, eso. Todo eso grandote, pues que coge además de río, es un depósito de qué tipo de material. Es un antiguo cauce, ¿por qué está incluido ahí? ¿Qué tipo de material sacan de ahí? ¿Ese qué es? Todo esto es... Sí, todo eso es humedal antiguo, mire. Claro, todo eso era dominio del río. Si tú quitas el rojo, se ve, mire, todo eso ahí se ve que esto era inundable, ahí nomás por la textura. Claro. Entonces, por lo menos todos son material de construcción. Claro, y todo es material de construcción, material de río. Okay. Ya, eso es toda zona de inundación grande. Pues antigua, pero son depósitos del cuaternario recientes. Claro. Bueno, eso es lo que quería compartirles. Muy bien. Hay un cuadro que está sobredimensionado porque ya todo eso está construido en viviendas. Sí, claro. Y pues ese no está actualmente en explotación. Ya. Por la quebrada La Perdiz no hay nada en explotación. ¿Cuál es la quebrada La Perdiz? Esta de acá, ¿no? Sí. Esa. Ahí hay un cuadro, vuelve a por poner. la quebrada del Dedo, perdón, por la quebrada del Dedo. No, allí no hay. Por la quebrada del Dedo no hay ningún tipo de explotación. La quebrada del Dedo, la que sigue, sí. Ahí donde está ese bosque no hay explotación. No, allí no hay. Okay. Solamente está sobre la quebrada La Yuca y desembocadura del Dedo, nada más. Bueno. O sea, el rectángulo grandote no. Sí, recuerden que estas capas son de información de 2014. Entonces, ya, okay.
14. Toca actualizarla. 14 es ahora. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Quisiera también compartirles un poquito acerca de un trabajo que también estoy realizando. Me parece muy interesante todo lo que ha compartido Javier y todo lo que han compartido los... Ok. Todo lo que, lo que han compartido los demás compañeros. Yo también quiero compartirles pantalla con algo. Todo suyo, Karina. Uh-huh. Eso es lo que yo estoy trabajando con la tesis de grado. Este sector es el que se conoce como Troncal del Hacha Palo Quemado. Esto es Río Hacha, en la parte más norte de Florencia. Esto era una imagen del año 2006. Esto es una imagen del año 2008. Y esto es una imagen actual. Bien. ¿Me devuelvo? El progreso. Me devuelvo. Ese es progreso. el análisis multitemporal que hemos hecho. Esta es una imagen con dron. Y ese es todo el uso que se le está dando a este suelo. Aquí no hay problemas de inundación porque es una parte alta, ¿cierto? Aquí viene el río bien encañonado, pero acá hay unos problemas de contaminación por vertimientos fuertes y de disposición de residuos sólidos. Más hacia este lado, sobre esta parte, ya tenemos la vía Florencia-Suaza, que es la parte lateral de Florencia por donde sale la carga pesada. Ajá. Y estos son unos mapas que hemos elaborado de acerca del análisis de ocupación de suelo en Florencia. ¿Sí? Entonces, eso es una imagen de la ocupación de Florencia, del crecimiento histórico de Florencia en unos periodos de tiempo. Entonces aquí tenemos, aquí es que no alcanzo a ver bien, 1920 al 45, del 45 a 1910. Bueno, acá el azul es lo más reciente. Y esta parte es la que corresponde al sitio Palo Quemado, Troncal del Hacha que llaman, ¿cierto? Y estas son esta es la Ciudadela, el Timi, ¿cierto? Y esta ya es Troncal del Hacha. Y estas son los asentamientos informales o ilegales o invasiones que han venido creciendo en Florencia en los últimos 10 años. Ahí podemos observarlo. Señor. Ingeniero Karina, creo que ese al fin, dentro del POT que está, bueno, totalmente desactualizado, esa es la zona de expansión que quedó el municipio, la parte de Ciudadela, toda esa parte hacia allá, hacia la zona de expansión del municipio. Sí, el límite verde. El límite verde. Urbana. Sí, señor. El límite verde es el área de expansión urbana de Florencia. Y aquí tenemos, digamos, varios conflictos de uso, sobre todo. Tenemos un acuerdo de protección de la zona nororiental del municipio de Florencia que cubre toda esta parte, que son los pequeños cerritos que tenemos acá. Sin embargo, pues también vemos que esto no ha sido compatible, digamos, con la definición de uso de expansión urbana para Florencia. Acá este mapa, que está más actualizado, ya es el mapa por comunas y vemos cómo esta comuna occidental ya se constituyó en Florencia. Y este parchecito que tenemos aquí, esto era un parche verde, totalmente verde antes, y aquí ya se consolidó Palo Quemado. Aquí ya se consolidó Palo Quemado, Troncal del Hacha, esta es la vía Troncal del Hacha, y aquí y esa es una zona que geográficamente, o sea, como que dividen esos dos sectores de Florencia. Aquí no hay problemas de inundación, pero hay una ocupación muy fuerte. Entonces, esto me lleva a pensar que la gente invade, ¿cierto? Estas son zonas de inundación que la gente invade, pero ya aprende a invadir mejor. Ya saben que donde tienen que invadir ya no pueden estar expuestos a unos riesgos con una amenaza alta. Entonces, este sector está en un proceso de legalización. Desde el año 2012
les compartí un artículo en el foro del primer módulo de las ocupaciones, porque eso es un tema de ocupación, de modelo de ocupación consolidado. O sea, el modelo de ocupación que se consolidó en el municipio de Florencia y se está consolidando en el Caquetá es la ocupación ilegal. ¿Por qué? Porque eso tiene muchos beneficios económicos, jurídicos y de protección a los invasores, a los llamados invasores. Eso ya tiene que ver con un análisis jurídico que estamos haciendo, que no ha sido fácil hacer, porque cada administración municipal tiene un lineamiento. La administración municipal pasada no les paró 5 de bolas, o sea, se desentendió totalmente del tema, invadieron totalmente las zonas de ronda hídrica, las zonas de ladera, las zonas más con una amenaza alta, ¿cierto? O media, y acá estas invasiones que ya son de procesos de ocupación organizadas. Estos invasores ya son personas que tienen sus personerías, que son organizados. Ellos ya se establecieron aquí y mediante unos procesos de acompañamiento jurídico ya están logrando legalizar esos predios, como es el caso de Altos del Capri, y ese ya va para legalización. Ya hay un lanzamiento de legalización de esto y son más de 1.200 personas las que hay acá. Acá hay otro Florencia pequeñito, porque Florencia está lleno, como digo yo, como de pequeños centros poblados en sí misma que comparten unas maneras de ocupar no tan similares. En otras partes vemos que hay, digamos, más ocupación indígena, esto ya es otro tipo de gente. Aquí hay casas de 3, 4 pisos, calles consolidadas. Acá eso en 5 años, en 7 años creció de una manera impresionante. Y acá ya tenemos un mapa, no me acuerdo bien cómo es este. Aquí los que están rayaditos, los que están en este achurado verde, son los que son más recientes. Convenciones, barrios. Ok. Acá están por comunas. Muy bien. Entonces yo espero terminar este trabajo a la par que el diplomado, porque ya estamos avanzando. Y este es el asentamiento de Troncal del Hacha. Y aquí podemos ver que es un asentamiento de más de 1.200 personas, un asentamiento muy, muy grande. Entonces, esto también me lleva a pensar que lo que estaban trabajando ahorita de esta zona, que es esta zona la que están revisando, acá ya hay un proceso de ocupación diferente. Acá son finqueros no pequeñitos, grandes, son haciendas, son fincas grandes. Esta gente ha logrado también la protección de esos lugares con licencias ambientales para protección minera. Y parte de estas personas, los que trabajamos en Corpo Amazonia, conocemos que los Silva, los Córdoba han logrado que no les invadan estos terrenos precisamente porque tienen esas licencias o esos permisos de ocupación. También, entonces es un tema de tenencia, de ocupación. Ellos han logrado proteger, o pues no proteger, porque siempre tratan de invadirlos, pero como también tienen unas licencias ambientales, eso frena un poco, que era lo que hablaba Jairo, de que esa partecita que está aquí no sea totalmente explotada ni dañada. Y para agregarle a lo anterior, todo este sector está siendo sujeto de un proceso de dragado. Y ese dragado lo está haciendo el municipio, y con la extracción de materiales, pues no conozco mucho del tema, pero me lleva a pensar que esos dragados de cierta manera y esa explotación de materiales de cierta manera logra amortiguar un poco el tema de cuando se aumentan los cauces naturales acá, porque es cuando ellos más sacan piedra, más sacan gravilla y pueden tener mejores materiales. En esta época ellos mencionan que solamente tienen arena, ¿cierto? Que solamente tienen unas arenas que a veces no son las más propicias para construir, y que aquí en este sector, que es donde tienen sus licencias de explotación, ya no tienen piedra, ya tienen gravas muy pequeñas. Entonces ya el río no está, digamos, como en sus condiciones iniciales cuando ellos empezaron a hacer sus explotaciones. Era eso lo que les quería mostrar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya estamos terminando. Eso iba a comentar. En cierto momento alcancé a leer un documento donde se hablaba que de cierta manera las explotaciones lícitas
tenían cierto mecanismo como de mitigación en el tema de amenazas, porque el sistema por piscinas o extracción de material del río ayudaba a salvaguardar un poco el tema de la sedimentación. Pero entonces, ¿en dónde va el problema? El problema es donde se hacen métodos inadecuados de explotación minera y quizás se hacen acumulaciones de material dentro del cauce del río. Ahí es donde va a haber inconvenientes en represamientos que puedan favorecer el tema de inundaciones. Entonces, sí, de pronto hay que las autoridades ambientales y municipales deberían estar como de manera permanente sus seguimientos para evitar esas condiciones desfavorables en temas de métodos de... Muy bien, yo creo que ya estamos terminando, ¿no es cierto? Ya estamos terminando. Creo que, no sé si hay algún comentario adicional, alguna pregunta, pero creo que ya tenemos todos los elementos para hacer nuestro documentico bien. No sé si alguien con lo que está trabajando tiene alguna pregunta, alguna duda de qué es lo que queremos. Se acaba de incorporar a sala Juan Carlos, nuestro comandante. Sí, sí, ya lo estamos viendo por ahí. Listo. Sí, qué pena con ustedes, pero hasta ahorita llegué a Arauca para una cita médica que tengo y pues infortunadamente sé que me he perdido mucho y pues, pido disculpas ahí, pero pues hasta ahorita pude conectarme. Aquí en un café internet que me hicieron el favor. No te preocupes que eso está siendo grabado, entonces después puedes acceder al link para ver un poco lo que estamos haciendo y lo que hemos discutido. Ya estamos finalizando, Juan Carlos, entonces, si no hay ninguna pregunta por allí, si no hay alguna duda, entonces creo que podemos dar por terminado. Bueno, espérate, yo tengo un comentario, perdón, ¿sí? A ver, ¿sí? Pues respecto a lo que he visto, los trabajos muy interesantes de los compañeros y a la profe de Karina, lo que están mostrando, hay un elemento que me surge ahí, que me inquieta, y es el tema de cómo el hecho de que no haya un plan a largo plazo, el seguimiento de lo que se plantea para el municipio, genera ese tipo de conflictos tan grandes, que hace muchos años se haya generado, por ejemplo, una zona de protección para el sector nororiental de Florencia, pero que luego sean las mismas administraciones las que dinamicen ese tema de legalizar esa ocupación ilegal. Entonces, ¿hasta dónde de pronto ese papel o la importancia de que exista de verdad un mecanismo de seguimiento a eso que se planifica? Hay un ruido terrible, se me perdió todo, unos suspiros profundos, no sé qué será. ¿Aló, me oyen? Sí, Patricio, adelante. Bueno, estoy bien. Ok, mira, con respecto a tu preocupación, lo que estás diciendo, para mí eso es precisamente de lo que se trataba hoy el tema. Uno es caracterizar la amenaza, otro es a partir de la amenaza que forma parte integral del escenario de riesgo, terminar de complementar el escenario de riesgo. Lo que tú estás mencionando, que ha habido planes que no se cumplen, que la cosa que es ilegal, pero invaden y después se legaliza, esas son cosas que en cortas frases, porque son solo 5 páginas, hay que poner, hay una reiteradamente ha pasado esto en los últimos 20 años. Eso nos va dando todos los diferentes elementos del escenario de riesgo para que cuando si lleguemos a una fase de decir, bueno, entonces, ¿qué se podría hacer? Entonces alguien dice, no, podemos declarar que esto es ilegal. No, hombre, pero eso ya se ha hecho 20 veces y no funciona. ¿Entiendes? Entonces, esa caracterización, eso es lo que yo veo como caracterización del escenario de riesgo. Muy bien, perfecto. Ajá. Bueno, muy bien. Entonces yo creo que están los elementos. Solamente agradecerles por la presencia y entonces los invitamos a que, por favor, nos entreguen los documentos antes del viernes, ¿no es cierto? Ya con todos esos elementos para poder seguir. El sábado tenemos, el próximo sábado, sesión presencial. Vamos a avanzar entonces en la incorporación de todos estos escenarios de riesgo, de todo lo que tenemos allí, a los planes de ordenamiento territorial. ¿Cómo se hace eso? Eso es lo que vamos a trabajar. De pronto vamos a tener la presencia también de un profesor invitado el sábado que nos va a hablar temas
hidrogeológicos, ¿sí? Estamos viendo, vamos a tener de pronto una charlita de 1 hora, 2 horas de un profesor que nos va a ayudar con los temas hidrogeológicos, a contestar algunas preguntas y a precisar algunas cosas más. Entonces, bueno, así estamos. Yo creo que está avanzando muy bien. Por favor, los que no han estado muy activos en el foro, los invitamos a que estén activos allí. Miren que esta sesión fue muy rica, yo creo que fue muy bien. Todos los aportes de uno y otro lado nos hacen comprender bien de lo que estamos hablando, y eso es también otro de los elementos. Esto no se puede trabajar solo. Estos temas no se pueden trabajar individualmente en el escritorio uno, sino requieren también la suma de muchos esfuerzos, de muchos conocimientos, de las historias que cada uno tiene para poder tener una comprensión mejor de lo que estamos haciendo. Entonces, creo que lo que estamos haciendo hoy es un ejemplo de la necesidad de trabajar también en equipo, con diferentes miradas, con diferentes aportes, y eso claramente que nos enriquece todo lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, muchas gracias. Si no hay algún comentario Silvio, más. Tengo un último comentario, un comentario de despedida. A ver. Devolviéndonos a sesiones anteriores, cuando hablamos de los incendios forestales, los de incendios forestales ya no están, ¿no es cierto? Bueno, que son voluntarios y tal. En la revista Semana de ayer, creo que en Semana Sostenible, perdón, salió un artículo recopiado de una revista, resumido por la BBC, sobre incendios en Australia, causados por gavilanes para coger presas. Entonces, una serie de testimonios donde hay un incendio y ven que hay como 3 especies de gavilán que cogen un palo en llamas en las garras, lo botan en una sabana aledaña para que se queme y comerse las lagartijas y todo lo que sale corriendo por esa quema. Entonces, vea, también hay incendios causados por los animales. Ahí en Semana está el articulito. Muy bien, muchas gracias. Bueno, un abrazo para todos y todas. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Feliz fin de semana a todos, Cesario, Karina. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Saludos a todos. Compartí el artículo que habla Patricia.